Buenos días, es un placer saludarles. Aprovecho para saludar también a las mamitas, que ayer fue el día. Y también decirle a todos los hermanos que ya hace falta reunirnos, pero hasta que nos den permiso, ya los extraño. Y quiero saludar a Escuela Dominical hoy. Vamos ahora. ¡Uy! ¡Ania! Chiwis, ¿qué estás haciendo? ¡Hola! Quiero saber qué es la oración. ¿Qué es la oración? Muy importante, vamos a aprender todos juntos entonces, porque yo pensaba orar, pero vamos a aprender todos qué es la oración. Antes de esto, sí me gustaría que todos los hermanos, si pueden, nos ayudan enviando mensajitos con versículos donde hable de la oración en la Biblia. Hoy no ¡Ania, nos están viendo! Nos están viendo. ¡Hola! Y mundialmente, chicos. ¡Wow! Mundialmente. Te vas a hacer famosa, chicos. ¿Me van a dar muchos likes? Te van a dar muchos likes. Pero ¡Wow! y más le van a dar like a que vamos a aprender qué es la oración y todos nos van a ayudar. Le pedimos a los hermanos. ¿Nos pueden ayudar todos los hermanos para poder aprender qué es la oración? Chiwis es familia mía, tiene colocho, ¿lo ven? Qué linda. La oración es conversar con Dios, es la comunicación con Dios. ¿Y cómo conversamos con Dios cuando no lo podemos ver? Eso es muy importante porque aquí entra la fe. Que la fe es, para poder orar, nosotros necesitamos fe. Ania, una pregunta. ¿Y todos tenemos fe? No todos tenemos fe. Hay mucha gente que no tiene fe. ¿De verdad? Sí, pero bueno, vamos a orar a Dios. Vamos a orar a Dios. Que nos dé fe a muchísima gente. Si no se puede a todos, a muchísima gente. Y ya sabemos que para orar, para conversar con Dios, necesitamos la fe. Eso es, pero importantísimo. Es lindo cuando vamos a orar, porque en la oración, primero es lindo agradecerle a Dios. Agradecerle a Dios por todo lo que nos da. ¿Ves qué lindo día? Sí. El día está qué precioso. lindo. Agradecemos a Dios por el día, por la comida, le hacemos peticiones. Dios nos da todo eso. Dios nos da todo eso, ¿sí? Wow. ¿Por qué te gustaría darle gracias a Dios, por ejemplo? Por mi familia, porque tengo comidita, por el día, porque a veces me levanto y hay pajaritos cantando. También puedo orar por eso. Puedes orar por eso, qué lindo, qué lindo. ¿Y qué le pedirías a Dios? Me pediría mucha salud y que pronto estemos todos juntos. Qué lindo. Bueno, estás entendiendo muchísimo qué es la oración, porque antes yo pensaba que debíamos aprender y profesionalizarnos y decir frases allá muy high, pero no, ahora yo sé que hablar con Dios y decirle todas esas cositas y tener esa fe que está llegando, porque dice que en alguna parte de la Biblia, que los hermanos nos van a ayudar a enviar, dice que la fe, la oración llega como incienso a Dios. Imagínense, yo me imagino ese incienso ahí encima donde va llegando y él... ¿Qué es un incienso, Ana? Ahorita se lo voy a enseñar, vea que usted está haciendo preguntas tan importantes que mejor le enseño que puede ser un incienso. Wow, estoy aprendiendo mucho, igual que todos los que están en casita. Sí, esperemos que los que están en casita les guste, que estamos hoy aprendiendo todos. Ahora sí, chicos, vamos a ir a ver para mostrarte cómo es más o menos el incienso. Incienso para Dios, dice mi mamá, la tita, que es fragancia para Dios. Olor, ¿cómo es? Olor fragante para Dios. Entonces, ¿ves qué lindo? Así como, bueno, ahora por el vientito se nos está, pero eso
me va directo. Entonces, esa es la fe que nosotros tenemos, de que nuestra oración y nuestras peticiones y nuestros agradecimientos y nuestra alabanza a Dios va directo hacia Dios. ¿Qué entender? Claro, entendí todo. Muchas gracias por enseñarme sobre la oración. Voy a irles a contar a todos mis amigos, igual que todos los que están en casita, cuéntenme qué es la oración. Sí, les pedimos que les ayuden a todos sus hijos a enseñarles de la oración, que es hablar con Dios, no hay que aprender mucho, es una comunión con Dios, es una relación con Dios, es muy bonito. Yo he estado aprendiendo, tengo un ejemplo muy bueno que es mi mamá, entonces la tita, sí, y entonces les pedimos a todos que les enseñen a sus hijos y muchas gracias y espero verlos pronto. ¡Chao! Chicos, para finalizar, vamos a hacer una oración. Ania. Chicos, me siento muy feliz de que aprendimos qué es la oración. Sí, aprendimos mucho. Por eso quiero que hagamos una oración. Y entonces te voy a conceder el honor, chicos. Oremos ¿De a Dios. verdad? ¡Wow! Gracias, Señor, te damos por este día, porque aprendimos mucho sobre la oración. Te pedimos por la salud de cada una de las personas que nos está viendo y porque el mensaje llegue a cada una de esas personas de la mejor manera. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Chao. Chao. Usted puede cantarlo con su corazón así. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río y hay sanidad en las aguas, podemos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río y hay sanidad en las aguas. Lo cantas conmigo así. Y hay libertad en la casa de Dios. Vamos. Y hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Libertad. Una vez más podemos sentir. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río y hay sanidad. Una vez más, podemos sentir su gozo, podemos sentir su río y hay sanidad en las aguas. Juntos cantamos y hay libertad en la casa de Dios. Libertad en la casa de Dios. Hay libertad.
invito a que disponga su espíritu, disponga su mente, disponga todo lo que hay en ese lugar para que nada lo interrumpa. Y cierre sus ojos y reconozcamos juntos en este momento que Él es admirable. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio y escogido por Él. Él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable consejero, Él es mi príncipe de paz y es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Yo quiero cantar esto de nuevo. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno. Puedo sentir tu presencia, Señor, en este momento. Real sacerdocio y escogido por Él. Él es mi Padre. ¿Será que levantas tu voz conmigo a decirlo así? Y admirable consejero y príncipe de paz, y es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Una vez más, y admirable consejero, Él es mi príncipe de paz, y es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La verdad se encarnó, tomó forma de un hombre, por amor, y caminó en humildad y en obediencia sufrió, por amor, por amor. La verdad se encarnó y tomó forma de un hombre, por amor, y caminó en humildad, en obediencia sufrió,
grande fue tu amor, cuán grande fue ese sacrificio por mí. Reconocemos tu poder, tu sangre derramada en esa cruz por amor, por amor. Reconocemos tu poder, reconocemos tu autoridad. Oh, abre tu boca, que broten como ríos alabanzas, como ríos adoración. Levanta tu voz conmigo, admirable, admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia. Este nombre que es sobre todo nombre. Gracias a Dios por esta mañana estamos adorando y bendiciendo el nombre del Señor y queremos pedirle vehementemente la oración por algunas peticiones que nos han llegado, entre ellas la petición del pastor Jaime Perdomo, pastor de Boston, amigo de nuestra casa. Durante años él está afectado de salud, también por una pastora, amiga también de nuestra casa, que fue diagnosticada con COVID. Y también nos llegó ahora en la mañana del conocimiento que, ¿recuerdan ustedes del pastor Carlos Pagán, que estuvo con COVID, que estuvo muy mal? Ahora es su esposa y 2 de sus hijos que están afectados de este mismo malestar. Quisiera compartir con ustedes algo que ha estado en mi corazón durante semanas y eso que Dios le trae a uno un pensamiento y después lo lleva a elaborarlo un poco. Durante algún tiempo he estado considerando algo que está en la boca de muchos creyentes: proceso. La verdad que en la Biblia, por lo menos en la versión Reina Valera, aparece tal vez una vez proceso. Pero proceso es algo que está íntimamente relacionado con la vida del ser humano. La vida en sí misma es un proceso, que nos lleva desde la niñez, juventud y madurez. Tan es así que el apóstol Pablo, cuando habla de esto, dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando ya fui adulto, dejé las cosas que eran niños. ¿Por qué? Porque pasó por el proceso de la vida. Hoy queremos hablar sobre un tema que le hemos puesto por nombre: mitos y verdades de los procesos. ¿Y por qué mitos y verdades? Parece que a veces acuñamos una palabra y nos gustó y tal vez escuchamos un mensaje y entonces tratamos de aplicar eso que aprendimos a todo. Y la verdad que no todo es un proceso. Y les voy a decir por qué. Entendemos que no todas las pruebas son parte de un proceso de Dios para nuestra vida. Hay gente que dice: bueno, estoy en un proceso, estoy en una prueba. Y no hay nada que pueda asegurarte que tu prueba es parte del proceso. ¿Y qué tal si te digo que tu prueba es parte
no de un proceso, sino de las consecuencias de algo que hicimos nosotros mal. Entonces ya no podríamos llamarlo un proceso, porque proceso es aquello que se alcanza o que se busca y que se hace para alcanzar un propósito. Tengo un pasaje en la palabra del Señor que me gustó mucho, que me llamó mucho la atención, pero que todos conocemos. En el libro de Jeremías, capítulo 18, del verso del 1 al 4, encontramos reflejado y de una manera sintetizada lo que realmente es un proceso y los fines que buscan los procesos. ¿Por qué queremos tocar este tema? Porque si no entendemos qué realmente es un proceso y le damos validez a todo tipo de cosas que nos acontece como un proceso de Dios, podríamos estar equivocados. Podríamos estar sufriendo cosas que no son parte del proceso de Dios para nuestra vida. Dice el libro de Jeremías capítulo 18, palabra de Jehová vino a mí, a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero, allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos, y volvió e hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Aquí encontramos que dice Jeremías que Dios le habla y le dice que vaya a la casa del alfarero y ahí le va a enseñar una verdad. Y la verdad, dentro de muchas cosas, se llama proceso. Proceso. Los que hemos tenido oportunidad de trabajar o en una fábrica y tiene uno que alinearse al proceso, se da uno cuenta de que el proceso lo lleva a uno siempre al propósito. Hay cosas que suceden en nuestra vida y en los mitos que nosotros tenemos, a veces sobre proceso. Es que estamos pasando por circunstancias que no nos acercan al propósito, que es, como dijimos hace un momento, la consecuencia de un mal acto. De un mal acto. Le pongo un ejemplo antes de entrar en algunas cosas que queremos considerar. Hay algunos que están en la cárcel porque cometieron un delito y tienen una pena de 10, 15, 20 años en la cárcel. Y ellos, es cierto, en la cárcel pueden aprender algunas cosas, sacar algunas lecciones, pero no fue el propósito por lo cual están viviendo ahora un proceso. Lo que está sucediendo es que están pagando la pena de errores que se cometieron. Pero tenemos a un personaje que vamos a hablar de él también un poquito, José en la cárcel. José en la cárcel. Los dos individuos, el que les mencioné primero, está en la cárcel, José está en la cárcel, pero uno con un propósito y otro pagando los errores de su vida. Entonces, no podemos hacer de todas las pruebas, de todas las luchas, de todo lo que estemos pasando parte del proceso, aunque todas las cosas nos van a enseñar algo. Pero, primero, y quiero tomar un momento para eso, primero, yo quiero decirte que el proceso siempre va a contribuir al propósito. El proceso siempre va a contribuir al propósito. Nuevamente, el proceso siempre va a contribuir al propósito. Hay gente que dice, bueno, es que es el proceso que Dios me ha metido. Yo tengo que resignarme, yo tengo que hacer algo. No. Tiene que tener en cuenta que el proceso te lleva, te acerca al propósito. Romanos capítulo 8, verso 28.
un verso muy conocido, dice la palabra de Dios así, 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Las cosas que suceden para acercarnos al propósito son el proceso de Dios para nuestra vida. Son el proceso de Dios para nuestra vida. Yo quiero decirte que yo conocí al Señor muy, pero muy, muy joven, 17 años. Y empecé a servir al Señor muy joven, 18 años. Un año después de haber conocido al Señor, empecé a pastorear mi primera congregación. Encuentro entonces en mi vida este ejemplo. Yo no soy como pastor lo que hace 42 años era cuando empecé. Todo ha sido un proceso. Y he vivido tantas cosas en mi vida que yo puedo decirlo, yo las identifico como el proceso de Dios para alcanzar el propósito. Ahora, vuelvo a decirlo, el proceso siempre va a contribuir con el propósito. Ellos van de la mano, proceso y propósito. Proceso y propósito. El alfarero toma una cantidad de barro, lo pone en la rueda, comienza a hacer y se daña, pero tiene la bendición de poderlo hacer de nuevo. Es el propósito, es el propósito. Podemos tener un pedazo de madera, unas reglas o unos pedazos de madera y de ahí podemos sacar tantas y tantas cosas bonitas a través de un proceso. Tengo un buen amigo, Jonathan, y este Jonathan, aparte de ser un adorador, de cantar al Señor, Jonathan Barrantes, él también hace muchos trabajos en madera. Toma de ramas, toma de tablas gruesas y hace cosas hermosísimas. Yo tendría nada más un pedazo de madera. Él tiene un pedazo de madera y tiene la capacidad de hacer una obra de arte con ello, a través de un proceso. El proceso entonces siempre nos va a llevar a contribuir con el propósito. Todas las cosas nos va a ayudar a bien. Si buscamos un propósito y nos sometemos al proceso. Los procesos pueden ser variados y algunos leves, algunos de poco tiempo, algunos de años y para todos procesos de vida entera. Entonces, podemos encontrar en la Biblia tantos ejemplos. José llegó a aquel imperio como esclavo, con una palabra de Dios, con una palabra de Dios. Y la palabra era muy específica, que Dios lo había destinado a él para un tiempo específico, para ser el segundo en un reinado, para tener el gobierno. Cuando yo leo desde el capítulo 37 por ahí hasta el capítulo 50 del libro de Génesis, yo me doy cuenta de todo el proceso que tiene que pasar José. José aprendió en su proceso administración, aprendió liderazgo, aprendió lealtad, aprendió sujeción, que eran inminentemente necesarios. Y me llama la atención cuando la Biblia habla de los que le servimos al Señor, no un neófito, no uno que no haya pasado por el proceso. No vaya a ser que sus falencias, que sus necesidades den al traste con el propósito. Con el propósito. Cuando uno mira gente que está en puestos de eminencia y llama, como en aquella ocasión en el Antiguo Testamento, aquel rey que quitó todos los ancianos que tenían toda la sabiduría de haber pasado por un proceso de vida y decide poner en su gobierno jóvenes. Y los jóvenes dijeron, vamos a poner más impuestos, vamos a golpear más al pueblo.
Y Dios se desagradó. Gente sin proceso posiblemente no son buenos al final de su propósito. Entonces encontramos que José aprendió tantas cosas ahí. Porque no es cuestión de unción, no es cuestión de destrezas, no es cuestión de habilidades, ni siquiera es cuestión de estudios, es cuestión de procesos. A mí me gustan mucho los trabajos manuales, entre ellos soldar. No sé soldar, puedo declararme que no soy un soldador. Apenas hago algunas cositas. Pero cuando a uno le tratan de explicar cómo soldar, es muy diferente cuando uno pasa por el proceso de hacerlo. Entonces dijimos, número 1, el proceso siempre va a contribuir con el propósito. Van de la mano. La segunda cosa que quiero hablar con ustedes es que el proceso tiene el poder de mantener el propósito. Cuando usted está buscando, usted identificará y le hará una pregunta a lo que usted está pasando. ¿Me acerca al propósito? Número 1, ¿me mantiene en el propósito? Porque hay cosas en la vida que vienen para destruirnos y no son parte del proceso de Dios, ni del propósito de Dios. Vienen para destruirnos, vienen para acabar con nuestra vida. Si no lo sabes identificar, pero te estoy dando algunas herramientas, algunas llaves para poder identificar el proceso. Si el proceso se acerca al propósito, vas por buen camino. Si el proceso te mantiene enfocado en el propósito, vas por buen camino. Y sabe una cosa, cuando uno lleva estas dos cosas de la mano, tiene la bendición de mantenerse. Tiene la bendición de mantenerse. Nos mantiene enfocados. Cuando yo leo nuevamente la historia de José, que es la historia de un propósito, de un proceso largo para alcanzar un propósito, yo me pongo a pensar, si José dominaba este pensamiento, me imagino que sí. Dios le habla a José de cosas muy bonitas. Dios le habla de la autoridad que va a tener aún sobre sus mismos hermanos. Dios le habla a José de cómo Dios lo va a poner en un puesto de eminencia que aún su papá, aún sus familiares van a tener que doblegarse ante la autoridad que Dios le está dando a José. Eso está muy bonito. José está en el potrero, José está en el repasto con las ovejas y Dios le dice que va a ir al palacio. Pero de ahí comienza un proceso muy triste. Sus hermanos lo ponen en una cisterna, ya usted lo sabe. Sus hermanos lo venden, llega a la casa de Potifar, es engañado vilmente por la esposa de Potifar, manipulado, sujeto a tentaciones, va a la cárcel. La Biblia dice que la vida de José durante años fue muy tormentosa y lejos del propósito. Pero José se mantuvo fiel. José entendía cuál era el propósito. Y estuvo dispuesto a someterse al proceso porque conocía el propósito. Me llama la atención que la Escritura dice acerca de Jesús que Él, por el gozo puesto delante de Él, fue a la cruz y menospreciando el oprobio se sentó a la diestra de Dios. Ahora tenemos a Jesús que está siendo llevado cautivo, preso, para morir en la cruz. Pero dice la Biblia que Jesús podía ver, ¿qué? El propósito. Y estuvo dispuesto a someterse al proceso. Entonces, como lo hemos dicho, el proceso siempre va a contribuir con el propósito y el propósito tiene poder de mantenernos enfocados. No importa
Cuando usted entiende que es el proceso y el propósito de Dios el que te está llevando por este proceso, usted se va a mantener enfocado. Se va a mantener enfocado. Nosotros tenemos grandes promesas, grandes cosas que Dios tiene para nuestra vida. Y a veces en nuestra vida pensamos que no es eso a lo que Dios nos llamó. A mí Dios me llamó a pastorear. A mí Dios me llamó a servirle. A mí Dios me llamó a hacer la labor de evangelista. Y lo he hecho durante toda mi vida. Y a veces las palabras que Dios trae a nuestra vida, a nuestro corazón o por otros hermanos, quizás han llevado años para cumplirse. Y el panorama que tenemos es totalmente antagónico al panorama que se nos presentó por una palabra de Dios. Pero si entendemos el propósito, nos sometemos fácilmente al proceso. Yo hoy, dentro de la modestia y la sencillez, tengo mi casa propia, tengo mi lotecito donde puedo sembrar lo que quiera, pero no siempre fue así. Estoy disfrutando de esto hace 3 años. Pero ¿sabe una cosa? Yo sabía que Dios tenía un propósito y me sometí al proceso que no voy a tomar tiempo para hablarles y contarles de las cosas que hemos pasado como familia, de las cosas que hemos pasado en la economía de la familia, de las cosas que hemos pasado como personas, y haciendo un recuento de cosas que uno le han sucedido en este camino como para desilusionarse, de gente que uno puso la confianza, que de pronto se volvieron y hundieron un puñal en la espalda. Y uno dice, es parte del proceso. Algo me está enseñando. Así como le enseñó todo aquel proceso a José, administración, como le enseñó todo aquel proceso, liderazgo, lealtad, sujeción y tantos principios que aprendió José, que no podía llegar al palacio sin tener esas herramientas que el proceso puso en sus manos. Entonces el proceso tiene el poder de mantenernos en el propósito. Número 3, el proceso nos ayuda a hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien. En un proceso somos afinados. Yo en una ocasión puse en algo que tengo pequeñito en Facebook que se llama Alguien dijo. Alguien dijo. Yo puse, quizás no es que seamos más sabios hoy, es que hemos tenido más tiempo para reflexionar. Y es que cómo lo madura uno el tiempo. Y es que cómo este proceso que se llama tiempo, cómo llega a madurarlo a uno y lo ayuda a ir haciendo bien las cosas si uno quiere someterse a ese proceso. Dice la palabra de Dios en este pasaje que leímos para iniciar en Jeremías 18, del verso 1 al verso 4. Dice la Biblia que aquel alfarero, la vasija no le pareció que estaba bien y la volvió a hacer. Hay oportunidad para mejorar siempre si nos sometemos al proceso. Filipenses capítulo 1, verso 6, dice la palabra de Dios, lo voy a leer para ustedes. Filipenses 1, 6, dice la Escritura, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando persuadidos, estando seguros de esto, que el que empezó la buena obra, ¿sabe por qué? Porque Dios termina sus procesos. Yo sigo y Dios sigue trabajando en mí. Sigo sometido a ese proceso universal que se llama vida, pero sigo sometido a esos
procesos momentáneos, que a veces se manifiestan en lecciones de vida, en tribulaciones, en angustias, en pruebas, en dificultades. Pero dice la Biblia que el propósito de Dios y el propósito de los procesos es perfeccionarnos. ¿Hasta cuándo? Hay un proceso que nunca vamos a terminar hasta que estemos con Él. Hasta el fin, dice la palabra. Entonces el proceso nos ayuda a hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien. Estando muy joven, menor de edad era, tenía como unos 16 años, cuando eso. Y le permitían a uno en ese tiempo, le daban a uno un documento que le permitía trabajar prácticamente full time. Yo me fui a trabajar a un lugar que estaban montando una fábrica para hacer valijas ejecutivas, para hacer maletas de esas de duras. Y había un coreano o un chino que trajeron para montar toda la fábrica. Y él comenzó a trabajar y habíamos personas ahí colaborando. Y él comenzó con las primeras muestras. Eso trabajaba con láminas de plástico que las ponían a cierta temperatura y después subía un molde. Y había algo que por succión pegaba esa lámina suave a ese molde y salía una parte de la maleta. Las primeras pruebas no fueron fáciles, se quemaban o eran muy duras, hasta que comenzaron a calibrar aquellas máquinas y a salir todo lo que se estaba construyendo bien. Era todo un proceso para que el final fuera bueno. Los procesos no tienen el fin de dañarte ni perjudicarte y mucho menos que te quedes en el camino. Los procesos tienen el fin de perfeccionarte, de sacar de ti lo mejor, de enseñarte lecciones de vida y lecciones espirituales que de otra forma, si no es a través de un proceso, no aprendes. Encontramos entonces que los procesos nos ayudan a comenzar, quizás a veces no tan bien, pero sí a terminar bien. Una nueva vasija. Número 4, los procesos también son la herramienta de promoción de Dios. ¿Estuviste preparado? ¿Pasaste el examen? ¿Pasaste el proceso? ¿Estás listo para ser promovido? ¿Estás listo para ser promovido? Y quizás esto no es muy fácil de digerir, pero hay personas, o habemos personas que se nos lleva 40 años en el desierto, Dios tratándonos de enseñar algo y no aprendemos. Y al final, lastimosamente, algunos de ellos no entran a la tierra prometida porque no entendieron el fin del proceso. El fin del proceso. Ahora encontramos entonces que el proceso tiene como fin promovernos. Yo no puedo ser la misma persona saliendo del proceso que la que entró en el proceso. Yo quiero decirte que estamos pasando por una pandemia. Yo no quiero llamarle proceso de Dios, pero sí estoy seguro, y péselo en el espíritu, algunos de nosotros ha sido nuestro proceso. Para enseñarnos a confiar en Dios, para enseñarnos a buscar de Dios, para ver qué había en nuestro corazón. Entonces, cuando estemos listos, vamos a dar el siguiente paso. Que cada proceso en tu vida, en mi vida, sea un eslabón para alcanzar la promoción que Dios nos quiere dar. Número 5, el proceso valida. Salir del proceso bien valida al cristiano para ser fiel servidor de Él. Hay un pasaje que a mí me gusta mucho, y déjeme leérselo y hacer un comentario.
En el libro de Gálatas, en el capítulo 6, verso 17, Pablo explota en una expresión. Explota en una expresión. Terminando su carta a los Gálatas, Pablo dice: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo. Todas estas marcas, cada herida, cada mayugadura en el cuerpo, son las marcas de que he pasado por un proceso. Yo puedo decirle que así como el agricultor puede mostrar las marcas de un proceso en sus manos por su callosidad, también Pablo decía: yo llevo las marcas de mi proceso. Yo llevo las marcas de mi proceso. Yo le tengo un poco de recelo a aquellos líderes sin marcas, a aquellos líderes sin proceso, aquellos líderes que han evadido o que han tomado los atajos para evadir los procesos. Yo le tengo mucho temor. Pero cuando yo miro un hombre que simbólicamente hablando muestra en sus espaldas los látigos, las marcas de los látigos de todo el proceso de su vida, yo puedo estar confiado. Yo puedo saber que hay una persona que ha pasado por el proceso y tiene autoridad. Y puedo decir como el apóstol Pablo: de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Ya yo no soy, posiblemente diría el apóstol Pablo, el mismo impetuoso que en el libro de Hechos de los Apóstoles perseguía a los cristianos para matarlos, ni aquel que llegó donde los discípulos para que los recibieran, aquel que se puso en las manos de los líderes para que lo formaran. Ahora Pablo dice: ya yo estoy curtido, ya yo estoy curtido, ya yo estoy curtido. Mi papá, bien o mal, siempre decía cuando a su trabajo llegaba un ingeniero o un arquitecto nuevo. Estamos hablando de hace 60, 50 años atrás. Mi papá llegaba y alardeaba un poco, porque mi papá ya era un hombre curtido por el trabajo, había aprendido muchas cosas que no se aprenden en una universidad. Y llegaba un ingeniero joven y papá decía: llegó el ingeniero y dijo esto hay que hacerlo así. Pero yo le dije, por mi experiencia, por el proceso que he vivido, yo le dije: esto mejor se puede hacer así. Y el ingeniero me felicitó y me dijo: qué bueno, es mejor así. Yo quiero decirte que solamente el proceso en muchas áreas de la vida tiene el poder de validar lo que tú hablas, lo que tú dices. Quiero decirte que yo llevo en mi vida experiencias, quizás no estoy a la altura de decir marcas, pero yo llevo en mi vida experiencias que si alguien me las quisiera comprar, no las vendería por todo el oro del mundo. Si alguien me dice lo que es confiar en el Señor por causa de limitaciones, yo puedo decirle confiado. Aun si alguien me dice de la experiencia de haber vivido días en la cárcel por causa del Evangelio y solamente por causa del Evangelio, yo llevo también esa experiencia en mi vida. Yo llevo la experiencia de haber sido humillado una y otra vez por personas creyentes como yo y que tal vez sin intención y otras con intención. Yo llevo también eso. Yo valoro tantas cosas que he vivido en mi proceso de vida cristiana y en mis procesos como siervo de Dios, que no las cambiaría por nada. Y eso me valida para tener una opinión, para dar un consejo también. La palabra de Dios también me enseña, y para ir
aterrizando que el proceso también forma el carácter. Forma el carácter. 80 años tenía Daniel cuando fue echado en el foso de los leones. 80 años muestran la madurez de una persona que había pasado por largos años de proceso. El meterse a su cuarto, cerrar la puerta y abrir las ventanas a vista y paciencia de todos los que le perseguían, me enseña que es un anciano que ha vivido todo un proceso en su vida, que ha sido formado su carácter. El mismo Pedro, el mismo Juan, los mismos apóstoles que nos enseñan, algunos de ellos en sus epístolas, algunos de ellos en sus cartas universales, no son los mismos que estuvieron con Jesús. Tuvieron que pasar persecuciones, hambre, tan es así que Pablo en varias ocasiones menciona todo el proceso de sus marcas en su vida. Hoy yo quiero decirte, tira a un lado todos los que son mitos en cuanto a los procesos de Dios y abraza tu proceso. Y no importa en la situación donde tú estás, entiende que todo este proceso te acerca al propósito. Mitos y verdades acerca de los procesos. Ahora estamos en la moda que todo lo que nos suceda, puede el diablo hacer cualquier cosa y nosotros decir es parte del proceso. No, tenemos que abrir bien los ojos y entender que siempre el proceso contribuye al propósito. Y cuando así es, acepto y recibo el proceso con gusto para acercarme al propósito. Quiero terminar diciéndoles que no hay propósito sin proceso. Y me atrevería a decir que no hay proceso sin propósito. No hay proceso sin propósito, como tampoco hay propósito sin proceso. Tenemos que someternos. Por eso es que distamos bastante de un evangelio que se predica donde no hay sufrimiento. Y mire, hermanos, algo que teológicamente el Nuevo Testamento está lleno. La palabra de Dios me enseña a mí y te enseña a ti de que tenemos que tomar la cruz cada día, que tenemos que negarnos, que en el mundo tendremos aflicciones. No me gusta mucho la idea de un evangelio sin procesos, porque no puedo entender cómo vamos a llegar al propósito sin el proceso. En esta mañana, no importa lo que estás viviendo, si entiende que lo que estás viviendo es parte del proceso de Dios, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Y espera con paciencia y alaba y glorifica el nombre del Señor, porque eres tenido por digno de parte de Dios de alcanzar su propósito. Hoy oramos desde el lugar donde estamos. Hoy podemos estar felices, no importa la situación, si entendemos que este proceso nos está acercando al propósito. Oramos. Quiero saludar a todas las personas y todas las familias que nos están mirando esta mañana y decirle que Dios está con nosotros como poderoso gigante. Queremos saludar a gente de otras iglesias que nos están viendo allá en Carolina del Norte, los señores Ordóñez, que nos están mirando, familia que se congregaron mucho tiempo con nosotros, gente en Puerto Rico, gente en Boston, gente que están mirando nuestras transmisiones. Saludamos al pastor Douglas, a Sara, su esposa, a Talmay, al pastor Edwin, su esposo, a su hijito pequeño,
Saludamos a cada uno de ellos que nos bendicen y nos honran con su presencia en nuestras transmisiones. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchísimas gracias por esta mañana, oh Dios. Ayúdanos a derribar, Señor, todo mito en cuanto al propósito, Señor. Y abrazar, Señor, el propósito que viene de parte de ti para alcanzar tus objetivos. Señor, y hacerlo contentos y feliz con una alabanza en nuestra boca, con una palmada de aplauso a nuestras manos, Señor, no importa la situación que estemos viviendo. Padre maravilloso, y te queremos agradecer porque hemos visto tu mano de amor y de misericordia. En el nombre de Jesús de Nazaret bendigo cada familia. Bendigo a Costa Rica, Señor, bendigo a los enfermos, Señor, de COVID-19 o los que estén, Señor, enfermos de cualquier otra cosa. Oramos por el pastor Jaime, oramos por esta pastora que tiene COVID-19. Oramos, Señor, por la familia de Carlos, Señor, sus hijos y su esposa, Señor. En el nombre de Jesús, llegue tu salud hacia cada uno de ellos, Señor. Bendice, Señor, a nuestros adultos mayores, guárdalos. Oramos, Señor, para que tú nos ayudes a salir de esta prueba, Señor, bien calificados. Y, Señor, nos ayudes a pasar esta prueba y ser promovidos por ti como obreros fieles. Oramos, Señor, por aquellas personas que han sido afectadas espiritual, física, emocional, Señor, en medio de esta pandemia. Oramos para que tú los bendigas, Señor, de una manera especial y se puedan reencontrar contigo. Oramos por los privados de libertad, por los que están en los hospitales, Señor, por los habitantes de la calle. Oramos por los alcohólicos, los drogadictos, Señor, las prostitutas, Señor. Todos aquellos que venden hombres y mujeres su cuerpo, Señor. En el nombre de Jesús. Oramos por nuestras autoridades de salud. Oramos, Señor, por nuestro gobierno. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos muchas gracias. Oro por cada familia, por cada hombre, Señor, que nos está mirando, por cada mujer, por cada niño, Señor. Bendíceles de una manera especial. Que la gracia, Señor, esté sobre ellos. Y reprendemos en el nombre de Jesús toda obra del maligno, Señor, para matar, hurtar y destruir, Señor. Y proclamamos, Señor, la vida que tú tienes para nosotros, vida en abundancia. Que esta semana que empieza, Señor, sea una semana de seguridad, de provisión, de bendición, Señor, de parte tuya, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, o sigue bendiciendo todas estas entidades, Señor, como las obras del Espíritu Santo, Chepe Cebaña, cada una de estas entidades que están llevando, Señor, un respiro, un aliento, Señor, a mayor o menor grado, Señor. Bendice a Libres para Cristo. Suple, Señor, sus necesidades y suple para llevar adelante la visión que ellos tienen, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendecimos a tu pueblo, bendecimos tu iglesia esparcida por el mundo entero, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Queremos decirle algo que ya usted sabe, que estamos viviendo tiempos inestables, por lo menos en cuanto a la comunicación del gobierno respecto a la iglesia. No tenemos todavía cosas claras que van a pasar, pero mientras esto no se normalice, no vamos a dar una fecha exacta para regresar al edificio. Estamos deseando regresar y tener cultos presenciales, y le vamos a dejar saber en el momento que esto sea así. Esté usted orando, yo quiero regresar, ustedes quieren regresar, estar unidos ahí, pero será en el tiempo de Dios. Mientras tanto, utilizamos estas herramientas que Dios ha puesto en nuestras manos, que se llama tecnología. Gracias a Dios por ello. Y usted invite a otras personas, haga evangelismo. Nada más lo que tiene que hacer es invitarlos a nuestra página para que ellos también sean bendecidos. Les recordamos que el miércoles nos vemos a las 7:15 para tener un tiempo de oración. Dicho sea de paso, disculpadme que no estuve el miércoles pasado. Nos invitaron o me invitaron a un tiempo de intercesión a nivel continental y nos dieron el privilegio de tener o llevar un tiempo de oración.
y era de las 7 de la noche como hasta las 11 de la noche, entonces no pudimos estar, pero ustedes estuvieron bien, estuvieron conectados, estuvieron orando, clamando. Ya este miércoles 7:15 estamos de nuevo, también el viernes, si el Señor lo permite, vamos a estar juntos, 7:15 también. Y el domingo, que si no mal recuerdo es domingo de primicia, nos vamos a preparar. Si no es este domingo, es el próximo. Nos vamos a preparar para adorar y bendecir. No se le olvide, haga el bien. Haga el bien. Porque la Escritura dice, y de la ayuda mutua, no os canséis. Que Dios me les bendiga. Nos vemos el próximo miércoles. Quiero recordarles algo que las mujeres van a tener, se me había escapado. Una reunión virtual con Sixto Porras. Esto va a ser, si no mal recuerdo, el domingo 22 o 23. 23, me están diciendo por aquí. 23, 3 de la tarde, a través de Zoom. Así es que usted debe estar ya conectado antes de las 3, porque sabemos que no solamente nosotros vamos a estar conectados. Sixto y su página arrastra mucha gente, entonces vamos a estar temprano y vamos a ingresar temprano para no quedarnos fuera. Que Dios me les bendiga a todos. Les esperamos el próximo miércoles. Que la gracia, la misericordia y el favor de Dios esté con cada uno de ustedes. Dios me les bendiga. Eres la razón, eres el aire que respiro al despertarme, el latido de mi corazón. Tengo 1000 razones para amarte, todo lo que tú entregaste da sentido a todo lo que soy. Y vida encontré en tu amor, vida encontré en tu amor. Más alto que los cielos y mayor que el sol. Tu amor es más profundo que el océano y no puedo escapar. Yo no puedo escapar. Y muchos pensarían que es ilógico. Solo sé que estaba muerto y ahora vivo estoy. Y no puedo callar. Yo no puedo callar. Vida encontré en tu amor. Vida encontré en tu amor. Me liberó, me cautivó, perdido eternamente aquí en tu corazón. Vida encontré en tu amor. Todo lo que soy y lo que tengo, solo a ti Dios te lo debo. Oh Jesús, eres mi gran amor. Y tengo 1000 razones para amarte. Todo lo que tú entregaste da sentido a todo lo que soy.